Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de somos sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de parte de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en poder acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho, pero sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para poder hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. La sabiduría se refleja por medio de nuestras acciones. Cuando la persona sabia hace algo o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. Va ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de que hablará u obrará guiada por Él y que será de mucha ayuda y de mucha bendición para las demás personas. Lo que motiva nuestras palabras y nuestras acciones nos da una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por la envidia, los celos o el deseo de sobresalir, estaremos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. Y el resultado será uno que traerá mucha confusión y maldad. Yo propongo en el día de hoy que vigilemos nuestro corazón y que no permitamos que reinen en nosotros las envidias, los celos y las rivalidades. Que le pidamos a Dios sabiduría para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y de nuestros deseos. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo. En los evangelios podemos leer que Jesús pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa cualquier ser humano. Una de las áreas en la que Jesús tuvo que crecer fue en el área de la sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más lo debemos buscar nosotros? Ninguno de nosotros nace sabio. Vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra y pasando mucho tiempo con Dios y al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. En Lucas capítulo 2, versículo 40, la Biblia nos enseña: el niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. No sabemos mucho de la infancia de Jesús, pero sí sabemos que según Él adquiría más de la sabiduría de Dios, más evidente era la gracia y el favor de Dios sobre Él.
Nosotros podemos esperar que nuestra sabiduría, al tomar decisiones que glorifican a Dios y al tratar a los demás de forma justa, abrirá la puerta para que la gracia y el favor de Dios estén más presentes en nosotros. Los demás lo verán. Otro resultado que podemos esperar es que, como sucedió con Jesús en su niñez, también nosotros gocemos del favor de las personas que nos rodean. La sabiduría que viene de Dios nos hace ser personas más agradables, gente con la cual la mayoría de las personas se pudiera sentir a gusto. La gente percibe la honestidad que hay en nosotros, la justicia y la bondad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esto hace que nos traten con más consideración y mucho más favor. En Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 18, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la mano izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Si nosotros buscamos un término más exacto de lo que es la sabiduría, la definición más precisa es que Dios es la sabiduría, debido a que Él es el creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra, y nada le es oculto a Él, pues lo que es oculto para el hombre y su sabiduría humana limitada, para Dios no lo es. Un ejemplo muy claro para explicar lo que es la sabiduría de Dios y la del hombre es como tratar de meter todo el mar en un vaso. Cuando nos acercamos a la carta de Pablo a los Corintios, es evidente que la palabra que gobierna la representación de esta carta es la palabra sabiduría, de una manera magistral. Pablo resumió los problemas y deficiencias en la iglesia de Corinto. El tema de la sabiduría no solo era un tema preeminente y el más importante para los corintios, sino para todo el mundo griego de aquellos tiempos. Pablo resume esa verdad cuando dice que los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Con relación a la sabiduría, los corintios eran una fuerte representación. Para los corintios, la sabiduría determinaba dos aspectos. El primero, el valor de una persona. Según la medida de lo que ellos llamaban sabiduría, se determinaba el valor de una persona o de una cosa. Segundo, el poder de una persona para ellos era una persona que era grande o pequeña, poderosa o débil. Según la sabiduría que poseyera, nada influenciaba más para ellos su actitud hacia otros que la idea de la sabiduría. Mucha sabiduría era equivalente a mucho valor y poder. Poca sabiduría era equivalente a poco valor y poder. Fue esta idea de la sabiduría lo que provocó todos los problemas y deficiencias que se mostraron en la congregación de los corintios. Por eso Pablo escribió, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Para algunos, Pablo era la encarnación de la sabiduría. Para otros era Apolos, otros decían que era Cefas, y para otros, de una forma natural, era Cristo. Era evidente que la actitud de los corintios fue influenciada y gobernada por la idea de la sabiduría. La tendencia natural era hacer
de la fe en Cristo una filosofía y separarla de un ser vivo, o como Pablo le llamaba luego, un espíritu vivificante. El propósito de la carta era rectificar las deficiencias y conceptos defectuosos que se estaban presentando en la vida de la iglesia. Para comenzar, Pablo les recuerda que esa sabiduría por la cual ellos estaban fascinados era la sabiduría del hombre natural o la sabiduría de este mundo. La pregunta sería, ¿cuál es la fuente de la sabiduría del hombre natural o cuál es la fuente de la sabiduría del mundo? La respuesta a esto la presenta Santiago en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Según Santiago, la sabiduría del mundo opera en la esfera de lo natural, de lo sensual y de lo diabólico. Terrenal quiere decir lo de abajo, lo que se ve, lo natural. Animal, sensual, almática, opera completamente en la dimensión de la naturaleza pecaminosa del hombre y no en la naturaleza divina. Y la otra es la diabólica, que no proviene de Dios sino del diablo. Esto explica lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Estaban fuertemente influenciados por sus inclinaciones naturales y sus propios deseos carnales, y todo esto mientras operaban en los dones del Espíritu. El fruto de esto fue todo tipo de sensualidad y los llevó a no poder discernir lo que era de Cristo con lo que era de este mundo. Esta es la razón del por qué Pablo le tiene que escribir sobre la diferencia entre el templo de Dios y los ídolos, la cena del Señor y los sacrificios ofrecidos a los demonios. Esto tiene profundas implicaciones para nosotros en el siglo actual. En Corinto, la sabiduría del mundo se mostró en divisiones y trucos de manipulación, pero su mayor expresión, Pablo la identifica y dice que la sabiduría de este mundo llevó a los hombres a crucificar al Señor de gloria. La sugerencia es que todo lo que es natural, todo lo que no ha sido crucificado, puede hacer vana la cruz y contradecir lo que se obtuvo por medio de ella. En contraste, está claro en toda la epístola que la sabiduría del mundo produce todo tipo de fruto terrenal, sensual y diabólico. En otras palabras, nos revela el orden del viejo hombre, mientras que la sabiduría de Dios revela el orden de la nueva criatura que somos nosotros en Cristo. ¿Cómo se manifiesta esto en la iglesia actual? Según Pablo, por medio de la sabiduría revelada. Para Pablo, la sabiduría no era un conjunto de filosofías o elocuentes y convincentes argumentos sobre los asuntos de la vida. La sabiduría era alguien. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 28, la Biblia nos habla de esta manera. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. Este reconocimiento no es con relación a la elección eterna o al propósito eterno en Cristo, sino la condición natural de aquellos que fueron escogidos en Cristo. Según la sabiduría divina, lo que Dios escoge es necio para avergonzar a los sabios, débil para avergonzar lo fuerte, lo vil menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. De manera que os exhorto y los llamo para que se comprometan como ministros en la iglesia actual para poder hablar en una forma que lleve a la gente a poder confiar no en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.